Estimado tutor y compañeros del curso Instrumentación, mi nombre es Jairo Avicano Mora, pertenezco al grupo número 20. A continuación presento mi documento de identidad. Bueno, para la explicación, el video explicativo de lo que es la práctica número 2 de componente práctico virtual. Entonces, aquí vamos a aplicar las técnicas de acondicionamiento de señales analógicas mediante el análisis matemático y la simulación. Entonces, bueno, aquí nos dice que en el software Tinkercad eh, implementemos lo que es el puente de Wheatstone. Nos dice que lo alimentemos con 5 voltios, la medición de una fotoresistencia, equilibre el puente y cuando la luz tenga su valor máximo, que se evidencie la variación de salida del puente al disminuir la intensidad de la luz. Entonces iniciamos con los cálculos, las resistencias. Aquí podemos observar. Aquí ya tenemos lo que es el montaje y la simulación en Tinkercad. Entonces nos dice, bueno, en cuanto al análisis, dice con respecto al puente de Winston, es un circuito eléctrico compuesto por 4 resistencias. Vamos a ver. De circuitos cerradas, que es una de las resistencias de valor desconocidas, que se utiliza para medir los valores de resistencia desconocidos mediante la balanza del brazo de puente. Después de la construcción del ensamble de todos los elementos y para realizar la simulación es posible verificar el saldo del puente cuando la intensidad del sensor está a un valor máximo. O sea, podemos evidenciarlo acá. Porque este valor de luz disminuye, el voltaje está siendo nublado. Entonces vemos que el voltaje en este caso sería 0 cuando está en su mayor intensidad de luz. Ahora continuamos con el punto 2. Nos dice, bueno, que en el software Tinkercad amplifique la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Obtenga una salida en escala de 0 voltios a 5 voltios. Entonces aquí iniciamos con los cálculos, las fórmulas que ya conocemos. Acá reemplazamos esos valores obtenidos. Y aquí ya tenemos lo que son las imágenes de montaje y la simulación. Entonces vemos aquí cómo está los 5 voltios. Y vemos acá lo que son, cómo está todo el montaje. Aquí tenemos como un ejemplo de la función del amplificador de instrumentación. Y bueno, según el análisis se realiza el debido montaje, cada uno de los elementos solicitados y necesarios para el funcionamiento adecuado del circuito del puente Wheatstone. Okay. Se realiza la verificación de la simulación obteniendo una salida de escala de 0 a 5 voltios, tal como lo pide la guía. Ahora continuamos con el punto 3. Dice que nuevamente implementemos un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Diseña la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para temperatura de 90 grados centígrados. Si iniciamos con los cálculos, acá reemplazamos la fórmula y vemos aquí ya lo que es la imagen del montaje y la simulación. Entonces vemos, dice que los 5 voltios Entonces tenemos como el análisis dice lo que me permite este circuito es tener etapas independientes. En la primera se amplifica la señal recibida, en la segunda se amplifica con respecto al positivo y al negativo. Uno puede subir y bajar la señal como única señal, sino dos independientes, una general y la otra para aumentar o bajar la señal. Ok. Ahora en el punto 4 nos dice que en Proteus o Multisim implementemos un filtro activo pasabajo de segundo orden. Entonces dice que puede ser el LM324 o el TL0884 con una banda de corte de 500 Hz. Entonces nos dice que verifiquemos el funcionamiento con el osciloscopio.
Entonces aquí empezamos lo que son los cálculos. Entonces tenemos el valor de Q, valor de K. Dice primero se elige el valor de C1 de 10 nanofarads y después hallamos lo que es R3. Aquí después hallamos S2, capacitor, resistencia 1, resistencia 2 y finalmente hallamos resistencia número 4. Entonces aquí vemos las gráficas que nos arroja, las frecuencias. Aquí tenemos el circuito y podemos ver aquí las gráficas que nos arrojan. Entonces análisis de la simulación. Entonces realizamos el debido montaje de cada uno de los elementos solicitados para el correcto funcionamiento del circuito. Comenzando con el amplificador operacional LM324 se realiza la verificación de la simulación con una frecuencia de corte 500 Hz, obteniendo los resultados esperados y corroborados con el osciloscopio. Lo que es el punto número 5, lo mismo nos dice que en software Proteus o Multisim implementemos un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una tapa de amplificación con un amplificador de instrumentación ADC620. Garantice un voltaje de 5 voltios a 70 grados centígrados. Entonces lo mismo, los cálculos. Vemos aquí el circuito, tenemos todos los elementos del circuito. Entonces nos dice A, conecte la salida de la tapa de amplificación a la entrada del filtro de paso. Vamos a observarlo acá. B, conecte a la entrada no inversora el amplificador de instrumentación. Estaba a tierra el generador de señales y configure una señal cuadrada de 400 Hz con la menor amplitud posible. Podemos ver aquí la gráfica. Y listo, verificamos aquí la salida del filtro. Entonces obtenemos, se realiza el debido montaje cada uno de los elementos solicitados, comenzando con el amplificador operacional LM324 y el amplificador operacional AD620, y se obtiene un voltaje de 5 a 70 grados centígrados. Se realiza la verificación de la simulación con frecuencia corte 400 Hz, obteniendo los resultados esperados y corroborados con el osciloscopio con amplitud mínima posible. Bueno, muchas gracias.